Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Diego Aguilar Chávez, soy de la 10ª generación de la maestría en gestión administrativa para la materia de tecnologías de la información para los negocios y hoy vengo a exponerles el tema corrección de estilos. La corrección de estilos pues es una herramienta que nos sirve a todos los que somos estudiantes y profesionales, sobre todo que tenemos que redactar textos ya sea profesionalizantes, escolares, académicos o de cualquier otro tipo para asegurarnos que son textos realmente pues de calidad. Y en nuestra maestría como redactores de una tesis para obtener el grado pues es muy importante para nosotros. Pero empecemos primero por ver qué es la corrección de estilos. Y pues bueno, la corrección de estilos es la tarea del perfeccionamiento y la mejora de los textos en forma y fondo, realizada por especialistas del lenguaje. Su finalidad es favorecer la comprensión y el interés de los textos, haciéndolos más inteligibles, que sean mejor comprendidos, que se lean bien, que sean coherentes, que su lectura sea fácil, que sean atractivos, que con la redacción del texto se atrape el interés del lector por seguir leyendo y pues que sean consumidos. Además de que sean valiosos, que realmente lo que se esté escribiendo tenga un valor académico, un valor de aprendizaje, un valor en conocimiento, y que sobre todo sea un texto que esté nutrido en cuanto a información y pueda transmitirla de manera efectiva a los lectores. Bueno, la corrección depende de varios factores. La primera es la finalidad, para qué estamos escribiendo el texto. Muchas veces es difícil para nosotros enfocarnos en una finalidad. Muchas veces al escribir un texto usamos ideas complementarias que tienden a opacar la idea principal, entonces tenemos que estar conscientes de la finalidad con la que queremos redactar el texto. El tema, tener muy presente de lo que vamos a hablar, esto va muy de la mano con el otro punto. El público, tenemos que estar muy conscientes de las personas a las que nos estamos dirigiendo para poder adaptarnos al lenguaje que utilizan y hablarle en sus palabras, facilitando el entendimiento y la comunicación del texto con los lectores. El medio, por ejemplo, es muy difícil o más bien es muy diferente escribir para un medio impreso que para un medio digital. Aunque podría parecer lo mismo, los hábitos de consumo del usuario digital o del usuario de impreso pues son muy distintos o suelen ser muy distintos, por eso tenemos que adaptar la redacción al medio en que lo vamos a publicar. Y pues por último, el contexto, saber muy bien en qué entorno estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de la muerte en México que hablar de la muerte en China, que son temas que se abordan de distinta manera. Es por eso saber el contexto en el que vamos a hablar. La dificultad de corrector es asumir la personalidad del autor original, es decir, evitar plasmar su voz en los textos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces el corrector de estilo, o la mayoría, no es el autor original del texto. Él solamente ayuda a pulir lo que el autor original ya escribió y ya hizo. Por lo tanto, debe ceñirse y mimetizarse con la voz del autor original. La voz quiere decir el estilo de la narrativa, el estilo de escritura, el estilo con el que se dan a conocer las ideas. Y debe básicamente ser despersonalizarse de sí mismo para hacer el trabajo de la corrección. Ahora, para la corrección de estilo se desenvuelven 4 aspectos importantes, que son la concepción gramatical. Esta tiene que ver con cuestiones de puntuación, de gramática, de tiempos verbales, de uso, abuso o ausencias de conectores, de utilizar bien los elementos de escritura con los que disponemos. El segundo es la estructura interna. Esto quiere decir que tenemos que ponerle especial atención a cuestiones de sintaxis, de continuidad narrativa, que sea coherente la forma en la que estamos concatenando nuestras ideas para dar a entender la idea. El orden informativo, que tiene que ver con la sucesión de ideas, como ya se mencionó antes, cómo es que vamos a hilar los párrafos, cómo es que vamos a hilar las oraciones para que tengan sentido, porque muchas veces
se suele yuxtaponer las ideas y dificulta mucho el trabajo de lectura. Esto tiene que ver igual con la finalidad del texto y acorde a qué público va. La adecuación léxica, esto tiene que ver mucho con el rigor, la precisión, la variedad y la riqueza de las palabras con las que utilizamos, nuestra riqueza del lenguaje. Muchas veces tendemos a repetir una misma palabra cuando podemos utilizar sinónimos, e incluso cuando utilizamos sinónimos debemos de tener en cuenta que los sinónimos sean correspondientes, porque muchas veces utilizamos palabras que creemos que son sinónimos de lo que queremos dar a entender y en definición son detalles mínimos que cambian totalmente el significado y que está mal usado el empleo de la palabra. Y por último, el filtrado y la síntesis. La economía del lenguaje. Debemos simplificar para agilizar la lectura. Esto quiere decir que las ideas que presentamos deben de estar presentadas con pocas palabras. Mientras menos palabras usemos para dar a entender una idea de manera efectiva, es mucho mejor que retacar un texto con palabras de más, ya que eso dificulta la lectura. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo para ver de manera práctica cómo se utilizan todas estas directivas o estas líneas de corrección de estilo, cómo puede ser empleada a un texto de manera práctica. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Dice: el castellano es el alma mater de la Universidad de Salamanca, donde el inglés aparece en algunos grados y posgrados, con lo que el centro tilda de porcentajes significativos. Primero, como ya vimos, tenemos que ponernos en la piel del autor y saber la idea que nos quiere transmitir. Este texto nos quiere transmitir que el castellano es parte muy importante de la Universidad de Salamanca y que pese a esto, el inglés es utilizado en cantidades que pues rivalizan o que son importantes también dentro de los programas educativos de la Universidad de Salamanca. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a releer y empezar a corregir un poco el texto. Para empezar, en la primera parte, el castellano es el alma mater de la universidad. Aquí tenemos una cuestión con alma mater. Si nos vamos a la definición de diccionario de alma mater significa universidad. Es empleada únicamente para referirse a una universidad. Entonces, si aplicamos esto, la primera línea diría: el castellano es la universidad de la universidad. Es incorrecto y redundante, por lo cual alma mater no es el término que se debe utilizar. Si nos remitimos al origen o a la idea que se quiere transmitir, que el castellano es algo muy importante, que le da personalidad a la universidad, podremos utilizar el término esencia. Entonces se leería: el castellano es la esencia de la Universidad de Salamanca. Esto ya le da una carga de significado a la oración de manera correcta. Ahora, se usa una coma y dice: donde el inglés aparece. Aquí esta es una oración adversativa o contraria, porque queremos dar a entender que a pesar de que el castellano es esencial, sí hay inglés, por lo cual donde el inglés aparece es difícil de leer. Tenemos que simplificarle las ideas al lector, haciéndolo entender que la siguiente frase es adversativa o es contraria a lo que se está explicando, por lo cual vamos a eliminar la coma, vamos a poner un punto y en vez de donde vamos a poner una frase que signifique un sentido opuesto. Entonces, no obstante, el inglés aparece en algunos grados y posgrados. Ahora hay un problema con la palabra aparece, porque aparece nos da a entender que de repente surgió. Y no, se supone que el inglés no puede, o sea, de la nada no puede aparecer en inglés en los programas, sino que alguien pensó en utilizarlo para los programas. Entonces vamos a quitar aparece y vamos a sustituirlo por se emplea. Esto quiere decir que hubo un proceso de selección
a través del cual dijeron vamos a utilizar el inglés a pesar de que el castellano sea lo que la esencia pues del lenguaje de la universidad. Entonces dice, no obstante el inglés se emplea en algunos grados y posgrados, con lo que el centro tilda de porcentajes significativos. Aquí en esta última tenemos tres palabras que son un poquito conflictivas. Para empezar, la palabra centro. El centro es una única unidad que se dedica a la investigación y a la educación. Y la universidad es un conjunto de centros. Entonces no podemos decir que la universidad es un solo centro. Aquí podemos sustituir centro por la palabra instituto o institución, ya que la institución sí es un cúmulo de centros dedicados a la educación y a la investigación. Entonces sustituimos centro por instituto. Tilda es una palabra que está mal utilizada, ya que tildar, el verbo tildar, hace referencia a señalar a algo de manera denotativa o despectiva. Tildar se va a utilizar siempre que queramos señalar algo como impropio, como, pues sí, o sea, de manera negativa. Por lo cual debemos cambiar tilda por otra palabra que tenga una misma función, pero que vaya en positivo, como califica. Entonces, con lo que el instituto califica de porcentajes significativos. Aquí la palabra significativo da a entender que está cargada, o sea que esos porcentajes están cargados de significado, pero no nos dicen qué significan. Entonces está también mal empleada, por lo cual podemos eliminarla y cambiarla por considerables, ya que la frase nos está queriendo dar a entender que los porcentajes son algo importante o son algo que deben de ser considerados, pese a que el castellano es la esencia de la universidad. Por último, en esta cuestión de orden de ideas, todavía la lectura es un poquito difícil de sobrellevar. Entonces vamos aquí a cambiar un poquito y porcentajes vamos a cambiarlo de lugar para que la lectura sea mucho más suelta. Y vamos a reescribir toda esta última línea, que sería en porcentajes que la institución califica de considerables. Ya teniendo todas estas correcciones en el texto, si reescribimos la oración con base en estas correcciones, pues entonces quedaría algo más o menos así. El castellano es la esencia de la Universidad de Salamanca. No obstante, el inglés se emplea en algunos grados y posgrados en porcentajes que la institución califica como considerables. La frase es mucho más fluida, es mucho más entendible, lleva una sucesión de ideas correcta, prepara al lector para las ideas que se vienen y nos hace comprender mejor el texto con el uso adecuado de las palabras y la seriación de las mismas. Bueno, pues con este ejemplo práctico quise ejemplificar cómo es la corrección de textos, para qué se emplea y para qué nos sirve. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les invito a consultar el blog de la escritura, algunas páginas en internet sobre el tema para ahondar en la corrección de estilo y que puedan emplearla para sus escritos futuros y tener una comunicación escrita mucho más efectiva.